En este video te voy a pasar a comentar cómo puedes armar un guión de la forma correcta usando la estructura que usamos tanto nosotros para nuestros guiones como para los de nuestros clientes. Y que el mayor enfoque de este tipo de estructura es para conseguir alcance en tus reels. Así que sin más que decir, vamos directamente con el video. Bien, entonces, ¿cómo carajo armamos un guión? Lo primero que tenemos que entender es ¿por qué es importante un guión? Si hay muchas personas, y yo conozco a varias, me ha tocado trabajar con ese tipo de personas, y lo que tuve que hacer es básicamente explicarles por qué servía un guión y por qué era la mejor opción a la hora de crear contenido, a la hora de crear reels, ¿sí? En este caso, el guión es importante porque es una guía, ¿bien? Nosotros cuando estamos grabando lo que hacemos es ir guiándonos de ese guión. Entonces, ¿para qué sirve? Básicamente lo que vos haces ahí es estructurar el contenido, estructurar lo que querés decir con, ahora les voy a pasar a comentar, pero con ítem, con un checklist, con un, básicamente hacerlo completo, ¿sí? Con las palabras exactas con las cuales lo querés decir, como básicamente a vos mejor se te haga en cuanto a comodidad, ¿sí? Entonces, volviendo a por qué es importante, porque a veces hay personas de que se van por las ramas, a veces vos querés hablar de contenido, y si vos no tenés un guión, te empezás a ir por la rama, por el tecnicismo, por donde sea, y eso lo que hace es que termines perdiendo esa audiencia que entró a ver ese video, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente cuando se cruzan con el video y notan de que vos estás muy explicativo, y la verdad está muy bueno, pero las personas tenemos que recordar de que ahí entran y duran muy poco en los videos, ¿sí? Las personas vienen de dopaminarse y demás en redes sociales. Y lo que pasa es que justamente si nosotros no decimos las palabras correctas en el momento correcto, las personas lo más probable es que se vayan de nuestro video. Por eso si querés conseguir alcance en tus reels, tenés que hacer sí o sí un guión, ¿bien? Y lo que vas a hacer es, como dije antes, estructurarlo con ítems, si te queda cómodo para saber hasta dónde podés decir y hasta dónde no, con checklists básicamente para poder ir siguiendo o usándolos como guía, y o si no, puedes hacer el guión completo para en este caso ir en algunas partes hasta leyéndolo si lo necesitas y después lo tapas con insert, o vas, lees el guión, mirás a la cámara y lo decís. Bien, una vez que sabemos eso, vamos a hacer un mini resumen de lo que básicamente expliqué en el reel de este video, que si no lo vieron o si no venís de ese reel de ese CTA, básicamente en ese reel hablé de que la mejor forma para conseguir ideas de contenido usando inteligencia artificial era usando ChatGPT con nuestro conocimiento, y lo que teníamos que hacer era básicamente pegarle este prompt a ChatGPT cambiando acá la X por el sector en el que nos encontremos, y ChatGPT nos iba a pasar a dar un montón de creencias populares, un montón de preguntas frecuentes de personas que no tuvieron nunca contacto con nuestro sector, que es necesario para que podamos conseguir alcance, y nos va a pasar a dar un montón de creencias y preguntas frecuentes. Una vez que ya tenemos esas creencias y preguntas frecuentes, lo que íbamos a pasar a hacer, que también lo comenté en el reel, es el estudio del mercado. No me quiero especificar mucho o no me quiero adentrar mucho en esto porque ya hice un video que lo pueden buscar dentro del canal de The Line, hablando más a detalle sobre buscar ideas, hacer un estudio del mercado bien específicamente, ¿sí? Pero en estudio del mercado es agarrar básicamente alguna de estas creencias o preguntas frecuentes, y vamos a entrar a las redes sociales y ver si ya hay algún creador que hizo un video con respecto a algunas de estas creencias y preguntas frecuentes, ¿sí? Y qué tal le fue en cuanto a alcance, en cuanto a views, comentarios, like y demás. Si le fue muy bien, quiere decir que tenemos una idea ganadora, una idea validada, ¿sí? Una idea que si la creamos nosotros funciona o tiene muchas posibilidades de funcionar bien, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos esa idea ganadora, gracias a buscar las ideas con ChatGPT y hacer un estudio del mercado, ahora sí vamos a pasar a la parte del guión, ¿sí? Acá la estructura que utilizamos nosotros, que es una estructura que funciona muy bien, más que todo en pleno 2025, que es lo más importante para conseguir alcance en la retención, ¿sí? Entonces, esta estructura que les voy a pasar a comentar ahora funciona muy bien. Empieza con el hook, como toda estructura, que ahora más abajo les voy a pasar a dar todo un detalle. Después sigue con una retención, que es súper importante la retención, más que todo que casi todo ese video en lo que se centre sea en esa retención, porque sin retención no hay alcance, sin alcance no hay nuevas personas que nos empiecen a seguir, ¿sí? Y después básicamente sigue con lo que es la conclusión y la prueba social, ¿sí? Acá les voy a pasar a comentar bien qué tienen que hacer para ya después cerrar el video con un CTA, ¿sí? Esta es la estructura de hook, retención, conclusión y prueba social y CTA. Entonces ahora les voy a pasar a comentar qué es lo que tienen que hacer una vez de que ustedes ya tienen todas esas creencias y preguntas frecuentes que ChatGPT les dio, ya validaron alguna, aunque sea esas 7 que van a usar en la semana, ya pudieron encontrar ideas validadas, ideas con potencial a generar alcance, y de ahí lo que vamos a pasar a hacer es
a armarlo, ¿sí? Le vamos a pegar esa creencia, eso que nos dio ChatGPT, eso que ya tenemos validado, lo vamos a pegar en un Google Docs. A mí me gusta armarlo así, al Google Docs, poner guiones de semana tanto, ¿sí? Ir poniendo por qué semana del mes vas, o como vos prefieras titularlo, ¿sí? De ahí vas a poner guión 1, guión 2, guión 3, guión 4 y así hasta el 7, en el caso de que publiques las 7 veces a la semana. Y acá lo que vas a hacer es, te recomiendo pegar la estructura así, poner hook, poner retención, poner conclusión más pruebas sociales y CTA. Y ahí lo que vas a hacer es básicamente ir rellenando, ¿sí? Con esa idea, empezar a escribir más tu conocimiento, poder empezar a escribir ese guión, ¿sí? Ahora, para darles un par de detalles que les van a servir muchísimo a la hora de crear estos guiones, en la parte del hook, por si no sabes, el hook es lo más importante para retener el scroll y termina siendo lo más importante a la hora de básicamente generar alcance, ¿sí? Porque es esos primeros segundos en los cuales la persona viene scrolleando y lo que tenemos que hacer con el hook es que se retenga, así que se quede a ver nuestro video, ¿sí? Entonces, antes, y esto es muy importante, para retener a la persona teníamos esos primeros 3 segundos de nuestro video. Ahora, como que las personas cambió mucho la mentalidad, las personas cada vez están como que entran a Instagram y están con más necesidad de scroll rápido. Entonces ahora pasamos de tener 3 segundos para generar esa retención a tener solo 1 segundo, ¿sí? Ahora tenemos ese primer segundo de video para que la persona se quede a vernos, ¿sí? Para que la persona deje de scrollear y frene nuestro video. Por eso es súper necesario decir y hacer lo que sea necesario para que esa persona se quede, ¿sí? Y eso lo tenemos que lograr en el hook. No importa tanto de qué vayamos a hablar en ese video, sino importa de que la persona se quede a ver ese video. Entonces acá tenemos que decir o hacer lo que sea necesario para que esa persona frene y nos empiece a escuchar, ¿sí? De ahí vamos a pasar a la parte de la retención. Como dije acá arriba, sigue la parte de retención. La retención va a durar, o lo esencial es que dure aproximadamente el 50% del video, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras más logremos retener a esa persona que se quede a vernos, que genere esa retención, más alcance va a tener nuestro video. Si no es necesario que lo vea al 100%, muy pocas personas llegan a ver un video al 100%, pero es súper importante que mínimo genere una retención de un 50%. Bien, entonces por eso es súper importante que la mayor parte de nuestro video tenga el enfoque en la retención. Acá lo que vamos a hacer es, como puse acá, la retención en 2025 se volvió lo más importante, porque sin retención no hay alcance, y sin alcance no vas a escalar jamás tu marca, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es lograr en esta parte del guión que las personas se queden un mínimo de un 50%, como dije antes, para parte que debería ocupar toda la retención, como ya había comentado antes, ¿sí? Para que el video tenga mucho alcance. ¿Cómo logramos aumentar la retención en nuestro contenido? La mejor forma es combinar lo que es problema y miedo de las personas dentro de nuestro sector, ¿sí? Tenemos que pensar de que las personas por lo que mayormente actúan, por lo que mayormente se quedan a escucharte es por temor, ¿sí? Lo que más mueve a las personas en el mundo, a la mayoría, es el miedo, ¿sí? El miedo al si no hago esto, el miedo a que si no tengo ciertos resultados y demás, ¿sí? Entonces por eso es súper importante que en la parte de la retención nos centremos más que todo en esos problemas y miedos dentro de nuestro nicho, que es justamente a las personas que queremos retener, ¿sí? Y lo sumemos con dinamismo en cuanto a visual, ¿sí? Podemos ver que personas o creadores como Víctor Heras, como sus clientes, o hasta el mismo Guille Collado, que son referentes top en cuanto a contenido, lo que se centran es básicamente en esos primeros segundos en tocar problemas, tocar miedos dentro de su sector, dentro de su nicho, y después acompañarlo con lo visual. Podemos ver de que acá se encuentran básicamente arriba de un auto de lujo. Acá la persona sumó a una chica básicamente para aumentar esa retención. Y acá Guille Collado lo que suele hacer es darle mucho dinamismo al video para, en este caso, aumentar lo que es la retención. Recordemos que para retener a las personas dentro de las redes sociales, un lugar de tanta dopamina, lo mejor que puedes hacer es cambiarle lo visual para que la persona le genere como ese entretenimiento, ¿sí? A medida de que nosotros vamos tocando ese problema, ese miedo, el cual básicamente va a hacer que con estas dos cosas logremos retener a la persona, ¿sí? Más que todo ese 50%. Y lo que tenemos que lograr acá es básicamente el objetivo que le pongamos a esa pieza de contenido, acompañarla de un problema, un miedo, y
básicamente ese dinamismo en cuanto a visual. De ahí lo que vamos a pasar a hacer es ya pasar a la conclusión en la prueba social, que acá lo que vamos a hacer es básicamente del tema en el que hablamos, ¿sí? A medida que íbamos avanzando en la parte de retención, ese objetivo que le pusimos a esa pieza, lo que le vamos a dar es una conclusión, un cierre, y le vamos a agregar una prueba social, ¿sí? Para darle ese sentido a la persona de por qué nosotros somos autoridad, por qué nos debería creer en lo que acabamos de decir. ¿Bien? Es súper importante. Entonces lo que vamos a hacer es, si hablamos de cómo, por qué tenés que aprovechar la inteligencia artificial, ¿sí? Acá el miedo que podemos tocar es que te va a reemplazar, ¿sí? Con eso logramos retener a la persona, le agregamos un poco de dinamismo y en la conclusión hacemos el cierre, ¿sí? ¿Cómo puede ser el cierre? Básicamente acá lo que pasamos a hacer es a contarles que nosotros, por ejemplo, tenemos una escuela de inteligencia artificial, supongamos, en la cual le enseñamos a principiantes a usar de la forma correcta ChatGPT, N8N, por ejemplo, ¿sí? De esta forma estaríamos dando la conclusión, o también podemos aportar valor, ¿sí? Decirles qué caminos pueden tomar para, de esta forma, lograr quitarse ese miedo, quitarse ese problema, ¿sí? Que pueden básicamente salir de donde está todo el mundo, que se está perdiendo las mejores oportunidades por no estar en la inteligencia artificial, gracias a aprender a programar con N8N, con ChatGPT. Bien, no sé si lo que estoy diciendo está bien en cuanto a inteligencia artificial, pero es para poner el ejemplo. Y después la prueba social, lo que puedes hacer es acompañarlo con una prueba social tuya o de algún cliente, alguna persona con la que hayas trabajado. Por ejemplo, si yo te digo que bueno, te toco acá en retención, que el problema o el miedo sea que la inteligencia artificial te va a reemplazar, le agrego un poco de dinamismo, en conclusión te digo cómo vos podés salir de este problema, este miedo, ¿sí? Dándote el valor, ¿sí? Haciendo el cierre del video, y te agrego de que, por ejemplo, en mi caso yo lo que logré hacer fue aprender a básicamente usar N8N y de esta forma pude empezar no solo a aprender más de inteligencia artificial, sino también a poder sacarle rentabilidad en cuanto económico ofreciendo mi servicio gracias a saber usar N8N, que para los que no sepan es una aplicación de inteligencia artificial. De esa forma vos podés empezar a vender ese servicio, ¿sí? Ofrecérselo a otras personas, a otras empresas y de esta forma poder sacar la rentabilidad, ¿sí? Entonces de ahí puedes mostrar tus casos, cómo vos lo lograste y ahí le agregarías esa prueba social, ¿sí? Entonces, conclusión es básicamente hacer el cierre del video, ¿sí? Empezar a cerrarlo, ¿sí? Para que la persona ya entienda la conclusión de ese video, a lo que vos querías llegar, ¿sí? Y agregarle esa prueba social para que la persona, para que te crea, ¿sí? Porque tenemos que entender de que las redes sociales lo más importante es la credibilidad de cada uno y en la conclusión es ahí el momento exacto en donde podemos mostrarnos como autoridad, como referente, ¿sí? Gracias a esa conclusión y a esa prueba social. Y ya el CTA lo que vamos a hacer es el cierre del video, ¿sí? En el cual invitas a la persona a que tome acción según el objetivo que tenga esta pieza de contenido, ¿sí? Supongamos si esta pieza era más que todo para que las personas te empiecen a seguir, lo mejor que puedes hacer es invitarlos a que te sigan, pero no decirle la típica seguime para más videos, sino decirle un por qué, darle el por qué esa persona te debería seguir. Por ejemplo, seguime si querés seguir aprendiendo o conociendo más herramientas de inteligencia artificial para poder meterte en la ola en este pleno 2025 y no quedarte fuera o algo así, ¿sí? Le das un por qué te debería seguir, porque yo te digo, seguime para más videos, la persona no le va a encontrar sentido, pero si yo le doy un porqué, le va a encontrar ese sentido para convertirse en un nuevo seguidor tuyo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que si es más que todo a venta, lo mejor, como siempre solemos hablar nosotros, es hacerlo a través de un intercambio de valor. Entonces el CTA básicamente sería, comentame acá abajo estrategia y te envío la estructura que yo utilizo para guionizar mis videos y los de mis clientes para conseguir cierto alcance o para que esos videos sean virales, ¿sí? Según el CTA es según el objetivo que vos le pongas a cada pieza de contenido, ¿sí? De esta forma vamos a usar esta estructura para crear guiones de la forma correcta. Siempre veo de que muchas personas no se centran tanto en explicar cómo puedes hacer de forma correcta un guión y con esta estructura si lo usas a la perfección, más que todo utilizando los tips que te acabo de dar, 100% vas a poder pasar esas ideas que, como comentamos antes, usando inteligencia artificial más un estudio del mercado y usando esta estructura, sí, que más que todo se basa en la retención, ¿sí? En un buen hook, en una buena retención, que es
lo más importante para generar alcance con nuestro contenido y después agregándole una conclusión y una prueba social más un CTA al final. Si usas esta estrategia, esta estructura para crear tu contenido, ¿sí? Empezando con las ideas, con el estudio del mercado más el guión, es imposible de que si no lo haces de la forma correcta no consigas alcance en tus videos, ¿sí? Es imposible. Así que nada, sin más que decir, espero de que este video realmente les sirva, de que los ayude a que con esta estructura ustedes puedan empezar a mejorar su contenido, más que todo no solo con la estructura, sino con esta estrategia, ¿sí? Que puedan ustedes empezar a mejorar su contenido y que puedan conseguir esos objetivos que le pongan a cada una de sus piezas, si es alcance, que puedan generar alcance, si es más ventas, que gracias a ese intercambio de valor ustedes puedan generar más ventas. Así que nada, espero que este video les haya gustado y nos vemos en un próximo.